Buenas tardes, estimados estudiantes. El tema que veremos el día de hoy será mecanismos reguladores. El contenido de la sesión incluye mecanismos arancelarios, donde vamos a ver el arancel de aduanas y otros impuestos además. También veremos mecanismos no arancelarios, la composición de la deuda tributaria aduanera, el tema que tiene que ver con la importación, mercaderías prohibidas y restringidas, caso práctico del cálculo de la deuda tributaria aduanera, además algunos enlaces que dejaré como temas de investigación y una actividad de manera asíncrona que será constituida por una práctica, una lectura y un foro. A manera de reflexión, ¿les parece que pagando los impuestos se regula el comercio internacional? Además, ¿creen que se paga impuestos por importar o exportar? Bueno, en ambos pagamos impuestos, pero con diferentes afectaciones, puesto que el comercio internacional regula las exportaciones y también las importaciones, y sus impuestos son distintos, ya que las exportaciones que realizamos está exonerado del IGB, así como del IPM. Además, está exonerado también en nuestro país, en el Perú, pues el arancel o llamado ad valorem, que es uno de los impuestos principales en el comercio internacional. Pero si hablamos lo que tiene que ver con las importaciones, pues esas operaciones que realicemos cuando tengamos que importar, pues estas sí están afectadas del ad valorem, que viene a ser uno de sus impuestos principales, como también algunos otros más como es el IGB, el IPM y además algunos sistemas de despacho aduanero. Bueno, los mecanismos reguladores, ¿qué viene a ser en definición? Es un conjunto de medidas que establecen los países, ¿no?, para poder regular así su intercambio comercial con el resto del mundo. Aquí tenemos y hablamos de lo que es tipos de mecanismos. Tenemos lo que es los mecanismos arancelarios y también los mecanismos no arancelarios. Bien, lo que tiene que ver con los mecanismos arancelarios, tenemos que definir previamente qué es un arancel de aduanas. El arancel de aduanas viene a ser un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes importados. Este arancel de aduanas es un impuesto o gravamen principal en lo que tiene que ver con las operaciones de importación. Tenemos una tasa impositiva para poder gravar este impuesto o estas operaciones de importación, las cuales tienen 4 niveles que oscilan entre un 0%, es decir, no están grabados con ningún tipo de impuesto, ¿no?, con ninguna tasa, ningún porcentaje. También tenemos el 4%, tenemos el 6% y el 11%. Y esto va a depender según la subpartida nacional, ya que más adelante vamos a ver una tabla donde marca los porcentajes que tienen ciertas mercancías y van a depender de la subpartida nacional que contiene 10 dígitos. Bueno, para realizar el cálculo del arancel de aduanas, que como les digo es uno de los impuestos principales y el primero en el cálculo, pues se basa de una base imponible. Esta base imponible viene a ser el valor de la mercancía, pero no cualquier valor, sino está marcado por un tipo de valor de mercancía puesto con uno de los 5 TERs más usados en el negocio internacional, que es el valor CIF o el valor CIF. Este valor CIF pues viene a ser el costo, el seguro y el flete, ¿no? Que más adelante en sesiones siguientes lo vamos a ver de modo más profundo con la sesión de los 5 TERs. Ahora básicamente solo nos interesa definir lo que es un valor CIF para poder aplicarlo como base de cálculo más adelante. Bueno, luego tenemos que este arancel de aduanas, bueno, ha surgido varias modificaciones. Las últimas 2 modificaciones que se han dado ha sido la última en el año 2016, con el Decreto Supremo 342-2016-EF. Anteriormente a este, pues se aprobó mediante el Decreto 238-2011-EF,
pero estamos usando el último decreto, ¿no? El cual ya lo mencioné, y este consta de una estructura basada en 3 columnas específicamente, las cuales tienen por conceptos la primera columna, lo que es la subpartida nacional, que es la que consta de 10 dígitos donde podemos diferenciar cada una de las mercancías que nosotros queramos importar o exportar. La segunda columna está mencionando la descripción o el concepto de esta mercancía o este bien, y la última columna, la tercera, menciona el A/V, que viene a ser el porcentaje de ad valorem, es decir, en la tasa o el porcentaje que nosotros, si queramos importar, vamos a usarlo para poder multiplicar del valor CIF, ¿no? Y saber cuánto vamos a tener que pagar como impuesto principal de ad valorem para poder comprar fuera del país, es decir, importar esta mercancía, nacionalizarla, ¿no? Para esto nosotros tenemos que pagar ciertos impuestos para poder desaduanar nuestra mercancía, nacionalizarla de esta forma en nuestro país y poder circularla con la actividad económica de venta, ¿no? De la que estuviéramos constituidos como empresa. Bueno, este arancel de aduanas también ha sido elaborado, ¿no? El arancel de aduanas es elaborado por el Consejo de Cooperación Aduanera de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas, y lo va modificando, en este caso la última que ha modificado ha sido en el 2016, que empieza a regir el 1 de enero del año 17, actualmente está rigiendo este decreto. Bueno, también los aranceles, si bien es cierto que el ad valorem, ¿no? Es uno de los aranceles principales, por no decir el que más se usa en un 90%, pues también tenemos otros tipos de aranceles. Y acá se menciona 3 tipos de aranceles. En el número 1 está puesto el arancel que más circula, más se usa en un 90%, como les digo, y este se aplica sobre el valor CIF. El valor CIF, CIF, que viene a ser el Incoterm más usado en importaciones, costo, seguro y flete. Eso es lo que contiene en unidades monetarias el costo, el valor del costo, más el seguro, más el flete, se constituye un Incoterm llamado así CIF, ¿no? CIF. Entonces, el ad valorem lo vamos a aplicar para multiplicar con una base valor CIF por el porcentaje que figure en la tabla de este decreto supremo anteriormente dicho. El segundo tipo de arancel es el arancel específico, y el arancel específico se expresa en una cantidad monetaria y se aplica sobre una unidad de medida. Por ejemplo, aduanas me cobra para importar cierta mercancía por cantidad, por volumen. Ejemplo, me cobra, no sé, $500 por 10.000 kilos o 10.000 toneladas de harina. Más que todo, este tipo de arancel, que es el específico, se usa para mercancías a granel. Por ejemplo, la arena, ¿no? En toneladas, la harina, el arroz, el maíz. Esto que podemos importar de modo a granel. Y el arancel mixto es el último tipo de Incoterms, que es un mix de los anteriores y casi no se usa. Bueno, aparte del arancel de aduanas, que como les dije es uno de los impuestos principales para las operaciones de importación, puesto que para exportación no aplica, ¿no? Estamos enfocados ahora en lo que es importaciones, pues aparte del ad valorem, también tenemos otros impuestos que se adicionan en el momento que nosotros queremos saber el cálculo de nuestra deuda tributaria aduanera. Ahora, ¿para qué queremos saber este cálculo de deuda tributaria aduanera? Este es el fin de esta sesión del día de hoy, llegar a construir la deuda tributaria aduanera por importar ciertas mercaderías, ¿no? Ciertas mercancías que aduanas, en este caso el inspector de aduanas, es el que calcula este importe total que nosotros como importadores tendríamos que cancelar para poder desaduanar nuestra mercancía, ¿no? Y así reseccionarla. Entonces, uno de estos impuestos de cálculo es el ad valorem, seguido por otros más, como tenemos el impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo que ven acá, el impuesto selectivo al consumo. También tenemos otros impuestos más
que es el IGB, que es un impuesto conocido acá en nuestro país, que está establecido por el 16%. También tenemos lo que es el IPM, ¿no? El IPM, tenemos lo que es las percepciones, otro impuesto, y el SDA, que es una comisión de la misma aduana. Entonces, estos son los otros impuestos que complementan o se adicionan a esta deuda tributaria aduanera. El impuesto selectivo al consumo, con sus siglas ISC, ¿no? Este tributo, ¿qué es lo que grava? Grava las importaciones, pero no de cualquier producto, solamente de determinados bienes, tales como los combustibles, los licores, los vehículos nuevos y usados, lo que es las bebidas alcohólicas y gaseosas y los cigarrillos. Solamente grava este tipo de bienes, más no es un impuesto en general como lo es el siguiente. El IGB, pues con sus siglas IGB, Impuesto General a las Ventas, es el 16% actualmente, y este es un tributo que grava no solamente la importación, sino cualquier tipo de bien, en su mayoría en nuestro país, ¿no? Pero ahora que estamos viendo lo que es las importaciones, pues sí está y sí se aplica este tipo de impuestos con el 16%. Además, también tenemos lo que es el IPM, que sería el impuesto de promoción municipal, y es un 2%. Ahora, ¿este tributo qué es? Este tributo pues es un tributo nacional creado a favor de las municipalidades, que grava las operaciones que estén solo afectas al impuesto anterior, al IGB, puesto de que si hay un bien, por ejemplo, las frutas y verduras, que no está grabado con el IGB, ¿no? En nuestro país, pues al no estar grabado con el IGB, tampoco en automático estaría grabado con el IPM, que es el 2%. Para el caso que estamos viendo hoy, que es a las importaciones, pues las importaciones sí están afectas al IGB, por lo tanto estarían afectas también al IPM. ¿Qué más tenemos de otro impuesto? Tenemos lo que es las percepciones. Las percepciones tienen un porcentaje en lo que es las importaciones, el 3.5%. ¿Y qué es estas percepciones? Pues es un régimen que se creó bajo la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Para, con el fin de adelantar el IGB en el pago de impuestos y tomarlo como un a cuenta del IGB en el momento que nosotros hacemos la declaración de los impuestos mensuales a SUNAT, ¿no? A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, como un sistema de erradicar la evasión, ¿no? Por lo menos en un 3.5%. Entonces, ¿qué es las percepciones? Es un régimen que constituye un sistema de pago adelantado del IGB aplicable a las operaciones de importación definitiva de bienes gravados con dicho impuesto, ¿no? Con el IGB, porque el importador cancela un porcentaje adicional que va a corresponder como operaciones a cuenta. Luego tenemos por último lo que es el sistema de despacho aduanero, comúnmente llamado SDA, que es el que se agrega, no es un impuesto pero se agrega dentro del contenido de deuda tributaria aduanera que tenemos que cancelar y forma parte de todo este gran total que debemos cancelar para poder desaduanar nuestra mercancía si es que importamos, ¿no? Y este SDA no es un porcentaje, como les digo, no es un porcentaje, es un monto, un importe que está dado y depende de la cantidad de mercancías que ésta contenga, ¿no? Es un aproximado que va entre unos $20 y unos $100 aproximadamente. Bueno, ya terminando lo que es los mecanismos arancelarios y otros impuestos adicionales, también forma parte de la deuda tributaria aduanera, pero no es lo principal, puesto de que no aplica para todos este término de mecanismos no arancelarios, ya que se agrega sí, pero siempre y cuando, ¿no? Hay una condición. ¿Qué pasa? Esto se agrega a la deuda tributaria aduanera siempre y cuando el que es el que constituye el agente
el que esté comprando, el importador, ¿no? haya surgido algún problema, ¿no? en lo que es el bien que está importando. Estos mecanismos no arancelarios no son usuales, puesto de que son tipo sanción o tipo multa, que se adicionan en la deuda tributaria aduanera. Para nosotros poder desaduanar la mercancía tenemos que cancelar si es que sucediera, no es lo usual, pero se le llama mecanismos a estos no arancelarios, ¿no? ¿Qué son estos mecanismos? Son establecidos, dice, por cada país, son establecidos por cada país para poder proteger así al comercio respecto a lo que ingresa y sale, se circula y se transita, ¿no? Lo que es las mercancías. Ahora, ¿cómo podemos encontrarlo? ¿No? Estas son unas normas técnicas, pueden ser también normas sanitarias, normas de calidad, cuotas compensatorias, etcétera. Las más usadas dentro de ellas, las más usadas vienen a ser las cuotas compensatorias, lo último, lo que normalmente puede suceder. Ahora, dentro de esas cuotas compensatorias, las que más se aplican, las que mayormente se usan son los derechos antidumping y los derechos compensatorios. Ahora, estos derechos antidumping, antes tenemos que saber qué significa dumping. Dumping es una práctica desleal, un uso que no es legal, no es un uso indebido, ¿no? De lo que es vender o importar, en este caso, un bien, un producto, una mercancía, que ésta esté con un precio por debajo incluso de sus costos de producción. Entonces, por ello, para erradicar un poco esto, pues se aplican estas cuotas adicionales a pagar y se les llama derechos antidumping. Ahora, ¿qué son los derechos antidumping? Dice que se aplican a cuyos bienes, cuyos precios dumping, es decir, los precios desleales, causen o amenacen causar un perjuicio a la producción peruana. Entonces, estos vienen a ser como tipo sanción o multa. También así los derechos compensatorios, pues viene a ser una aplicación de agregado, ¿no? Tipo multa, tipo sanción, que significa que se da por la elevación de los derechos aduaneros para combatir o neutralizar los subsidios. Estos derechos compensatorios que dan en algunos países que el gobierno subsidia un porcentaje de este total del importe, ¿no? Entonces, para uniformizar estos precios, pues lo que se hace es que se cobra y se aplica este tipo de derecho para poder compensar y combatir así y neutralizar esta parte de subsidios que se dan en otros países, ¿no? No es muy usual, pero posiblemente puede haber. Y también forma, por ende, parte de todo este contenido de deuda tributaria aduanera. Entonces, hemos hablado ya lo que es mecanismos arancelarios, hemos nombrado principalmente ahí al arancel, el ad valorem y otros impuestos que también se adicionan y que son importantes y fuertes también en importes, que es el ISC, el IGB, el IPM, las percepciones y el SDA, que es el sistema de despacho aduanero, que es tipo comisión de lo que es la aduana, ¿no? Por la gestión en proceso documentario que nos cobra, pero es mínima. También además se han adicionado lo que es mecanismos no arancelarios y los más usados son los derechos antidumping y compensatorios. Ahora, después de ello que sabemos ya cuáles son los mecanismos reguladores, es decir, lo que van a uniformizar o mantener una deuda tributaria aduanera que contiene tanto mecanismos arancelarios como no arancelarios, pues esto se da en base a qué? A una importación. ¿Qué es la importación? Es un régimen aduanero que permite el ingreso, ¿no? El ingreso legal de mercancías a nuestro país, en este caso a nuestro Perú. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Puedo importar? ¿Cualquier empresa podría importar? No, hay ciertos requisitos que hay que cumplir bajo la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. ¿Qué es lo que ordena? ¿Qué es lo que nos exige o nos da como requisitos o condiciones para poder importar? Pues primero tenemos que tener un RUC, que es el Registro Único del Contribuyente, es como se identifican las empresas, sean empresas constituidas como persona natural o como persona jurídica, sociedades, pues tienen que tener un RUC activo, ¿no? Un RUC activo.
Ahora, también dice que tiene que tener la condición del domicilio de modo habido, de modo habido. Entonces, ¿por qué? Porque cualquier notificación, cualquier trámite documentario que se quisiera hacer, pues tiene que registrar un domicilio que se ubique, ¿no? Entonces tiene que tener el domicilio habido. También hay un requisito, pues, para importar, ¿no? Y también se da para exportar esto, que cuando nuestra mercadería, nuestra mercancía que quisiéramos importar tenga un valor por encima de los $2.000, sea mayor, nos obligan a contar con un agente de aduanas, que es el que va a representarnos como importadores o exportadores para poder realizar toda la gestión de trámite aduanero. Por ende, un agente de aduanas nos va a cobrar por sus servicios como tal. También tenemos otro requisito, pues que tenemos que nosotros agenciarnos y emitir ciertos documentos para la importación, como es los documentos de transporte. Estos documentos de transporte va a depender de la vía que nosotros estemos usando para poder importar o también para poder exportar. Esta vía, por ejemplo, se usa mayormente en un 90% la vía marítima, por lo tanto usamos en esto del transporte que mencionan acá es el transporte principal, es decir, el recorrido que hace o la travesía se dice que hace del puerto que está embarcando al puerto de destino que sería, por ejemplo, el Callao, acá en la marítima del Callao, en Perú, ¿no? Entonces, cuando se habla de documentos de transporte, estamos hablando específicamente, cuando es por vía marítima, estamos hablando del bill of lading, que es el conocimiento de embarque en español. También se necesita una factura o invoice, se necesita una póliza de seguros, puesto de que nuestra mercancía tiene que estar netamente, completamente asegurada. Tenemos que contratar un agente asegurado, una aseguradora, ¿no? Para que nos cubra cierta contingencia que pudiera suceder durante el recorrido de nuestra mercancía hasta punto de destino. Además, también agregan acá un documento de autorización que vamos a ver más adelante que en lo que es mercancías existen, aparte de las mercancías normal de circulación y que no necesitan ninguna autorización adicional, pues hay mercancías sí que se les llama prohibidas y restringidas y lo vamos a ver más adelante. A esto se refiere cuando se agrega documento de autorización, es en el caso que nuestra mercancía que importemos sea de modo restringida. Bueno, también en la importación tenemos pasos para realizar una importación, donde todo trámite o todo proceso documentario para poder importar va a empezar siempre con el documento principal acá es la DAN, ¿no? La DAN antes llamado DUA. ¿Qué significa DAN? Declaración Aduanera de Mercancías. Antes se llamaba DUA, Declaración Única de Aduanas, y es un documento principal que es el que emite nuestro agente de aduanas para que la aduana lo pueda registrar. Luego, el siguiente paso será, una vez emitida la DAN, ¿no? La Declaración Aduanera de Mercancías, pues aduana revisa y se somete a un cálculo de deuda tributaria aduanera. Eso es lo que hemos visto anteriormente, puesto de que el que es responsable de realizar este cálculo, pues es el inspector de aduanas. Ok, luego también otro de los pasos es que una vez que aduana pasa la mercancía a inspección, esta o a supervisión, esta mercancía va a depender su revisión de 3 colores o 3 canales, se les dice, igual que un semáforo pinta de color rojo cuando esta asignación del canal, y es al azar, esta asignación de canal cuando pinta de color rojo, pues va a pasar por revisión física y documentaria. También tenemos el canal que es naranja, ¿no? Que es naranja. Y este me dice que va a pasar solamente, si pinta de ese color, el semáforo va a pasar solamente para revisión documentaria. Y si pintara al azar de color verde, pues igual que cuando dice que se circula con toda tranquilidad, pues pase adelante, no hay ninguna revisión de por medio. Y luego el último paso es el retiro de las mercancías, puesto de que ya nosotros hemos realizado todo el trámite documentario para que se importe nuestra mercancía, ya llegó a Marítima del Callao, ya pasó la asignación del color, el que fuera de revisión, sea documentaria, sea física
o caiga en el semáforo verde, que es sin ninguna revisión documentaria ni física, ya se ha pagado la deuda tributaria aduanera, que recuerden que la deuda tributaria aduanera se compone principalmente del ad valorem, que este oscila entre un 0 y un 11%, y que va a depender del producto que estemos importando para poder calcular o seleccionar el porcentaje de ad valorem. Seguidamente nos van a calcular también el IGB, el IPM, el impuesto selectivo al consumo, si fuera así, porque va a depender del producto que sea, no es en un modo general, no aplica para todos los productos el ISC, y además las percepciones y el SDA, que es el sistema de despacho aduanero. Entonces, y esos son los principales, porque también podrían agregarse los no arancelarios, que hemos visto que los más usados son los derechos antidumping y los derechos compensatorios. Luego que pasa todo eso, el último paso, pues ya pagando todo, así, supervisando aduana toda la mercancía y todo está ok, en perfectas condiciones, entonces estaríamos en el último paso de la importación, que sería el retiro de la mercancía. Es decir, ya podemos desembarcar, recepcionar, ya se da por efectivo el despacho de las mercancías. Bueno, estas mercancías normalmente, si no tenemos ningún problema, pues es una mercancía de libre circulación. El proceso es con toda tranquilidad lo que hemos visto anteriormente, pero si pasara que estas mercancías que nosotros queremos importar, pues son prohibidas o restringidas, ya tiene otro trámite. Primero, que las mercancías prohibidas no vamos a poder realizarlas por ningún motivo, puesto que las mercancías prohibidas me dice que son aquellas que por mandato legal se encuentran ya prohibidas de ingresar o salir de nuestro territorio nacional. En cambio, las restringidas sí nos dan una opción que si sometemos y si la solicitamos, este tipo de mercancías que queremos ingresar o salir, pues tenemos que solicitarlo ante una autoridad del gobierno, ante una institución de nuestro gobierno. ¿Qué me dice las mercancías restringidas? Me dice que son aquellas que por mandato legal, al igual que el anterior, requieren, pero estas sí requieren autorización de una o más entidades competentes para ser sometidas a un régimen aduanero, es decir, para que ocurra la circulación. Miren, aquí tenemos algunas mercancías prohibidas, ¿no? Prohibidas de importar y prohibidas de exportar. Entonces, son algunas porque al final de esta sesión, de esta clase, les he colocado algunos enlaces que los van a llevar a poder visualizar la totalidad de estas mercancías, ¿no? Acá es a modo de ejemplo, tenemos las mercancías prohibidas de importar. Tenemos a los bovinos domésticos reproductores de raza pura, bovinos domésticos, búfalos reproductores de raza pura, esos están prohibidos de importar, de comprar fuera del país, y están ya, tienen una base legal siempre, les va a juntar a la parte derecha la resolución, ¿no?, que esta tiene y la empresa o la entidad que la emite, por ejemplo, SENASA, ¿no? Servicio Nacional de Sanidad Agraria significa. También tenemos así las mercancías prohibidas de exportar. ¿Qué es lo que nos prohíben sacar de nuestro país, no? Nos están prohibiendo, acá son algunas, solamente primates de fauna silvestre para parques zoológicos, ateles, dice maquizapa, cenizo, coto, mono de Tumbes, del norte de nuestro país, y también tiene una base legal, un decreto supremo, su número tal, tal, tal. Bueno, luego también vimos lo que eran las mercancías, no solo prohibidas, sino también las restringidas, pero eso nos daban una salvedad, una opción de poder realizar estas operaciones siempre y cuando pidamos autorización a alguna entidad de nuestro gobierno, de nuestro país, ¿no? Y estas son algunas de las entidades que nos autorizan la exportación de mercancías restringidas. Y es, por ejemplo, SENASA, tenemos, que significa Servicio Nacional de Sanidad Agraria, y nos pueden autorizar en lo que concierne, ellos tienen que ver con los productos y subproductos tanto de origen vegetal como de origen animal. También podemos pedir autorización de SERFOR, que significa Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre, y tiene que ver con la flora y fauna de nuestro país, ¿no? También el ministerio, tenemos lo que es MINCETUR, que significa Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y tiene que ver con lo que es máquinas tragamonedas y memorias de solo lectura de programas.
Bueno, ¿cuál es el objetivo de prohibir o restringir una mercancía? Pues básicamente y en general lo principal pues es proteger o preservar la salud y la vida de las personas, la moral pública, el patrimonio histórico y cultural de nuestro país, así como conservar los recursos naturales. ¿Qué consecuencias trae introducir, si nosotros quisiéramos hacer lo que obviamente es algo ilícito, ¿no? O ilegal, pero qué consecuencias trae introducir o extraer ilícitamente mercancías cuya importación o exportación están prohibidas o restringidas? Más que todo restringidas, perdón, prohibidas, porque las prohibidas al 100% no deberíamos ni siquiera exportar ningún tipo de producto que me estuviera mencionando. Las restringidas, la pregunta se basa en que de repente no hemos pedido la autorización como debe ser a una institución del gobierno, como es SENASA, como es MICETUR, ¿no? Como es CERFOR. Entonces, ¿qué pasa? Además de las sanciones administrativas que se va a conllevar, se va a llevar a cabo, pues si esta mercancía, su importe es mayor a 4 UITs, es decir, la UIT de nuestro país está ahora en este año 2020 en 4.300 soles. Entonces estamos hablando por 4 más o menos algo casi de 17.000 soles. Si fuera mayor esta mercancía a los 17.000 soles, que son 4 unidades impositivas tributarias, dice que cuya importación o exportación estuviera prohibida o restringida, estas personas o estas empresas que que actúen de esta forma, pues serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años. O sea, es muy delicado, ¿no? Después de que hemos visto la parte teórica, ¿no? Y también algunos ejemplos por ahí, pues podemos ahora calcular la deuda tributaria aduanera en lo que tiene que ver con las importaciones. ¿De dónde partimos? Siempre para nosotros poder saber cuánto es lo que nosotros vamos a pagar si quisiéramos importar un producto, pues vamos a recurrir a lo que es el Decreto Supremo del Arancel de Aduanas 2016, el que rige actualmente, y vamos a buscar en el capítulo, puesto que este decreto contiene 7.802 subpartidas nacionales, así se le llama, subpartidas nacionales, porque es la que contiene los 10 dígitos para poder hacer la búsqueda en el Arancel de Aduanas. Está dado por 98 capítulos y 21 sesiones, de los cuales nosotros podemos ubicar el capítulo que quisiéramos buscar para poder seleccionar nuestra subpartida nacional y así saber de esta forma en la última columna que está puesto el al valor en el porcentaje. Por ejemplo, si en este caso nosotros queremos calcular cuánto nos costaría importar, ¿no? Cajas de cartón corrugado, cajas de papel o cartón corrugado, que es lo que normalmente las empresas, las fabricadoras, las productoras usan dentro de su proceso de producción para envasar y embalar su mercancía. Entonces es muy usado este producto, este insumo, que es las cajas de cartón corrugado. Este que contiene 10 dígitos, el 48 19 10 0000, pues es el que nosotros vamos a buscar dentro del arancel de aduanas. Vamos a ubicarnos, está dado en el capítulo 48, que significa papel y cartón, ¿no? Y nos vamos directamente al de 10 dígitos, que es el específico, el detalle de esta mercancía. Se llama cajas de papel o cartón corrugado. Entonces, ¿de dónde se parte para poder calcular? En la parte teórica vimos que nosotros teníamos una base imponible. ¿Cuál era esa base imponible? Pues estaba conformada por lo que es el costo, el seguro y el flete. Hablamos de flete al flete internacional, al más fuerte, al que es de mayor valor. Entonces, estos tres conceptos me decían que se llamaba un tipo de Incoterms, ¿no? El Incoterms son unas reglas de comercio internacional, que viene a ser el lenguaje internacional que usamos entre uno y otro países para poder entendernos en lo que es responsabilidades, riesgos y reglas, ¿no? Entonces, este Incoterms CIF, CIF, significa costo, seguro y flete. Para esto nosotros necesitamos como datos los importes que nos cueste ese contenedor de esas mercancías de cajas. ¿Cuánto nos va a costar ese contenedor o ese despacho de mercancías? Pues miren, acá está lo que es el valor FOB,
El valor FOB, que es Free on Board, puesto en buque, puesto en vapor, al costo. Esto es lo que nos cuesta las cajas, $52.000. Además, también tenemos que agregarle el flete internacional, ¿no?, de la naviera del barco. Por ejemplo, Maersk es uno de los más usados, $5.400. Y además tenemos el seguro, porque también forma parte obligatoria de este tipo de Incoterm SIF para poder componer el valor total. Entonces tenemos $52.000, ¿no? Tenemos 5.400 y $2.300. ¿Cuánto me suma esto? Que vendría a ser mi valor CIF. Lo he sacado a la parte derecha, ¿no?, donde ustedes ven, se ha trasladado solamente los montos y tenemos pues acá un valor CIF, ¿no?, que viene a ser los $59.700. Entonces, esa sería mi base imponible de cálculo, es decir, la que yo voy a partir para empezar a calcular y a multiplicar matemáticamente estos porcentajes que me dan como datos de, que dice acá, tratamiento arancelario, es decir, todos los impuestos en que va a incurrir el cálculo. Miren ahí, tenemos todos estos impuestos principalmente, y en ese orden es el cálculo. Va lo que es el ad valorem o el A/V, ¿no?, que significa agregado al valor. Tenemos también lo que es el IGB, ¿no?, Impuesto General a las Ventas, el IPM, Impuesto a la Promoción Municipal, el SDA, que no es un impuesto, pero es un agregado que contiene nuestra deuda tributaria aduanera y significa Sistema de Despacho Aduanero, que viene a ser toda la gestión que realiza aduanas, pues se cobra una comisión. Y las percepciones, que es un adelanto del IGB cuando se paga y se declara los impuestos. Entonces tenemos todos estos porcentajes, excepto el SDA, que no es un porcentaje, sino es un importe ya dado, ¿no?, dependiendo del volumen de la mercancía. Ok, entonces ya teniendo estos porcentajes, vamos a empezar a calcular nuestros montos, nuestros valores, partiendo de nuestra base imponible, que viene a ser $59.700. Acuérdense que el ad valorem dice ahí 6%, y ese es el orden en que vamos a empezar. Después, para los otros impuestos, vamos a ir haciendo un acumulado del importe para el cálculo siguiente. Ok. Todo esto lo van a tener también en un enlace que también estoy colocando al final, que viene a ser ya el Excel, ¿no?, para poder, para que puedan observar y visualizar bien y analizar cómo salen las fórmulas, ¿no?, cómo se llega a concluir la deuda tributaria aduanera usando la herramienta del Excel. Entonces, acá tenemos en esta pantalla lo que es ya la determinación de la deuda tributaria aduanera, y miren ahí que se empieza primero por el ad valorem. Lo principal o el impuesto principal que se grava una importación es el ad valorem A/V, y están cogiendo como base, acuérdense, el valor CIF era $59.700, multiplicado por el 6%, regresamos, multiplicado por el 6%, viene a ser $3.582. Ahora, una vez que nosotros hemos calculado el ad valorem, pues vamos a empezar a acumular valores. ¿Qué vamos a empezar a acumular? Vamos a empezar a acumular estos $59.700 más lo que hemos calculado de ad valorem, que serían los 3.582. Y acá lo dice. El segundo impuesto que se está calculando, este era el primero, el segundo impuesto que se está calculando, y en ese orden va, es el IGB. El IGB, que viene a ser el 16%. Pero ¿cuál sería nuestra nueva base? Ya no va a ser solo el CIF, sino vamos a agregar, acuérdense que les dije, el ad valorem. Entonces, acá está justo, está en la fórmula, miren, entre paréntesis se está agregando el valor CIF más los 3.582 que hemos calculado hace poquito, que es el ad valorem. Juntos, esa suma multiplicamos por el 16%, que es nuestro porcentaje de IGB, y nos va a resultar $10.125.12. El mismo efecto tiene el IPM, el mismo efecto que el IGB tiene el IPM. Entonces, la base del IPM va a ser la misma, los 59.700, que es el valor CIF, más el ad valorem, que son los 3.582, por el 2%, que es nuestro porcentaje del IPM, nos va a resultar un monto de $1.265.64. Y estamos hablando del tercer impuesto, que es el IPM.
Seguidamente tenemos lo que es el cuarto en el contenido, que son las percepciones. Y estas percepciones teníamos que era un porcentaje del 3.5%. Pero acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acumular todo lo anterior para multiplicar por el 3.5%. ¿Qué vamos a acumular? Vamos a acumular el valor CIF, 59.700, vamos a acumular el ad valore, vamos a acumular lo que me resultó en el IGB, lo que me resultó en el IPM, y toda esa suma junta recién vamos a multiplicar por el 3.5%, ¿no? Que es el monto de el porcentaje, perdón, de las percepciones. Entonces, este porcentaje al calcularlo me va a resultar que me da $2.613.55. Además de eso, dijimos teóricamente que tenemos que agregar, y forma parte del contenido de la deuda tributaria aduanera, el SDA, que no es un impuesto, sino es un importe ya fijado por la misma aduana del gobierno, ¿no? Que en sus siglas es SDA, Sistema de Despacho Aduanero, que viene a ser $53 en este caso. Oscila entre no sé, $20 y máximo $100, no es mucho. Ahora, todo esto, ¿ok? Todo esto que hemos calculado, que sería, empezando ad valorem, IGB, IPM, percepciones y SDA, estos 1, 2, 3, 4, 5 contenidos, 5 ítems, pues van a formar parte de mi deuda tributaria aduanera. Es lo que, ¿cuánto resulta el total? $17.639.31, que vendría a ser, si yo quisiera importar, en este caso el ejemplo de las cajas de cartón corrugado, pues yo tendría que saber que para importar cierta cantidad de cajas, en este caso estamos haciendo un ejemplo equivalente a unas 5.000 cajas, pues voy a tener que pagar $17.639.31 para yo poder desaduanar, por ejemplo, en el puerto de destino marítima del Callao, Perú, desaduanar mi mercancía y poder, después del pago y de toda la revisión que hace el inspector de aduanas, ¿no? Dependiendo de la asignación del canal, del color del semáforo, pues yo pueda recoger y recepcionar mis mercancías, pueda llevarla a nacionalizar, es decir, una vez pagado, yo doy por automático la nacionalización de mi producto, de mi mercancía importada, y por ende la circulación también para venta, ¿no? De lo que corresponde a mi actividad constituida como tal en mi negocio que tuviera. Bueno, damos por conclusión todo lo que hemos tratado el día de hoy. Hemos visto todo lo que es mecanismos reguladores, que en lo que es mecanismos reguladores se desgrega en lo que es arancelarios y no arancelarios. Dentro de los arancelarios hemos visto que el impuesto principal es el ad valorem, ¿no? Que significa agregado al valor, es decir, agregado al costo de mercancías, puesto que es un impuesto fuerte. Además de ello, hemos visto que existen tipos de aranceles, los cuales son 3, y el más usado es el ad valorem, seguido por el arancel específico, que tiene que ver con el volumen del despacho, y por último, el tercer tipo de ad valorem, el mixto, que es una combinación de los dos anteriores. También hemos visto que se incluye de más impuestos. Para ello, ¿verdad? Hemos visto un decreto supremo 342-2016, que es el que se regula actualmente, donde me marca una estructura de arancel que les dije pues que contenía 3 columnas este decreto, y básicamente nosotros nos vamos a enfocar cuando querramos hallar el porcentaje de la mercancía que quisiéramos, pues acá está en este decreto 342-2016 EF, donde se compone básicamente por 3 columnas. La primera compuesta por los 10 dígitos, que viene a ser la subpartida nacional; la segunda, la definición o descripción de las mercancías que quisiera seleccionar o que quisiera hallar; y en la tercera columna, el porcentaje del ad valorem o A/V. También vimos que dentro del contenido de la deuda tributaria, ¿no? Y que tiene que ver con los mecanismos reguladores, pues están demás impuestos principales como tales como el ISC, impuesto selectivo al consumo, IGB, IPM, percepciones y SDA, que se agrega al contenido de la deuda. Además, también forma parte de los mecanismos reguladores los mecanismos no arancelarios, que no son muy usuales,
puesto de que son tipo sanción, tipo multa, ¿no? Y los más usados ahí son los derechos antidumping, que viene a ser erradicar un poco este uso de los precios dumping o precios desleales que incluso son y están por debajo de su mismo costo de producción. También tenemos usados en algunas veces lo que es los derechos compensatorios, que van a uniformizar en el caso de que algunos países brinden subsidios por la importación de ciertas mercancías. También vimos lo que era importación, puesto de que estamos viendo mecanismos reguladores, si bien es cierto que es del comercio internacional, que tiene que ver con exportaciones e importaciones, pues la mayoría de estos impuestos está dado bajo el efecto de la operación de importación, ¿no? Puesto que para exportaciones pues estamos exonerados del IGB acá en nuestro país para poder exportar a cualquier país del mundo. Está exonerado toda la exportación de bienes y servicios. Además que no aplica ad valorem, que es un impuesto principal. Por ello, las importaciones es la operación que califica como la que está afecta a todos estos tipos de impuestos, tanto arancelarios como no arancelarios. Ahora dijimos también que la importación, hemos hecho la definición, ¿no? Que es un régimen aduanero, pues, que permite el ingreso de mercancías a nuestro territorio peruano, a nuestro territorio, nuestro país, de forma legal. Habían requisitos que cumplir, ¿no? Dentro de unos requisitos principales era que teníamos que tener el RUC y el domicilio de nuestra empresa, en este caso para poder importar, habida y activa. Además, si nuestra mercancía íbamos a importar por más de $2.000, pues teníamos que tener un agente de aduanas y seguir ciertos documentos que teníamos que tener, ¿no? Para poder importar. Además, habían algunos pasos para poder llegar a realizar esta operación internacional importante para el mundo de los negocios, ¿no? También vimos lo que eran las mercancías prohibidas y restringidas, y acá teníamos que prevalecer en lo que era si fuera uno de los productos que quisiéramos importar o exportar de manera restringida, tenemos que seguir todo lo que nos exige nuestro gobierno en lo que es las instituciones autorizadas para darnos la resolución y emitirnos una para poder nosotros recién importar o exportar. De no hacerlo, vimos que era muy importante, ya que esto si se hiciera, sería ilegal. Por lo tanto, estaríamos acreedores no solamente de sanciones administrativas, sino pena privativa de la libertad. Entonces, a tomar efecto en esto, a tomar en cuenta mucho de que esto no es dable, ¿no? Tenemos que seguir siempre toda la parte legal de los negocios. Y por último, una vez que nosotros hemos podido interiorizar, hemos podido aprender, hemos podido adquirir nuevos conocimientos, pues también hemos podido ver el modo práctico, que es el cálculo de la deuda tributaria aduanera, que justamente les voy a mostrar también, que le estoy agregando unos enlaces para que puedan ir directamente a la herramienta del Excel y poder entender mejor esta explicación que se ha dado. Pues después de ello hemos interiorizado para al final poder realizar la práctica y poder llegar a construir nuestra deuda tributaria aduanera en el caso de que nosotros también quisiéramos importar, pues ya lo sabemos y lo tenemos en cuenta. Acá están algunos enlaces, hay unos vídeos, ¿no? De lo que es aranceles, que hemos tratado como impuesto principal, está todo el PDF en comprimido del Decreto Supremo 342-2016 EF, también tienen acá otro vídeo de lo que es aranceles. Tienen acá una página web que la fuente es de SUNAT, ¿no? Para poder ustedes realizar solamente ingresando ese enlace, dándole clic a ese enlace, pues ustedes pueden ingresar a hacer la búsqueda de lo que contiene una deuda tributaria aduanera desde la página misma de la SUNAI de aduana, ¿no? También les he colocado acá unos enlaces en lo que tiene que ver con mercancías prohibidas, que lo colocamos a modo de ejemplo algunas, solo algunas, pero acá está toda la relación de las subpartidas nacionales, que específicamente es la relación de las mercancías
que me prohíben importar y también el otro enlace es que me prohíben exportar. Además tienen este enlace también de la SUNAT, todos son páginas de la misma SUNAT, fuente SUNAT, donde me dan la lista de todas las entidades que tienen que ver con la autorización de estas resoluciones para poder circular si es que las mercancías fueran restringidas, solamente si fueran restringidas. Además, acá está colocado para que ustedes también den clic en este enlace que los va a llevar a la herramienta del Excel que está colocada en el Drive, ¿no?, del aplicativo de Google, donde van a verificar algunos casos de distintos tipos de productos, cómo se calcula la deuda tributaria aduanera. Bueno, también para terminar la sesión, pues tienen una actividad de una lectura, ¿no?, que está colocado también acá el enlace, ¿no?, ya está comprimido, de un journal o una revista científica del sistema tributario aduanero, donde ahí ustedes van a poder profundizar un poco el tema de hoy, desde la página 1 hasta la página 7, básicamente todos los impuestos o todo lo que es mecanismos reguladores. También tienen una práctica sobre el cálculo de deuda tributaria aduanera mediante algunos casos de algunas mercancías. Esto se dará de manera asíncrona y está colocado en su aula virtual. Además, también en la siguiente clase vamos a tener un foro, ¿no?, de análisis, de reflexión, de debatir un poco sobre la lectura que estoy indicando ahora, ¿no?, sobre esta lectura que estoy indicando, y además de la interiorización de la clase del contenido del día de hoy. Ok, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.